términos, conocer la importancia de ambos dentro de el ámbito educativo, ¿no? ¿Para qué nos ayuda como psicólogos, como docentes, conocer estos términos? Bien, voy a compartirles entonces las diapositivas. A ver, un segundito. Muy bien, espero que sí puedan, ahí está, espero que sí estén visualizando correctamente. Muy bien. Bueno, este es el módulo 6, como ya les mencioné, es la importancia de la autoestima y el autoconcepto escolar. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes que vayamos a definir la autoestima, hay que definir y entender qué es el autoconcepto, ¿no? Ya que digamos que la autoestima se fundamenta en el autoconcepto. Entonces, ¿qué es, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoconcepto? Bueno, el autoconcepto, como dice aquí, ¿no? Es la autopercepción, ¿no? Es la forma, un concepto mental de quién y cómo somos, ¿no? Todos tenemos una imagen mental de nosotros mismos, es decir, una percepción y una idea de cómo somos tanto física como psicológicamente, ¿no? Nosotros nos conocemos, sabemos quizás que somos altos, bajos, llenitos, ¿no? Delgados, morochos, blancos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo somos físicamente, igual psicológicamente, ¿no? Quizás por ahí sabemos que somos renovones, que somos muy joviales, qué cosas nos molestan, qué cosas nos incomodan, ¿no? Entonces nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo y empieza en nuestra infancia, ¿no? Es ahí donde se empieza a formar este autoconcepto. Entonces, esta idea de nosotros mismos puede coincidir con la idea de que los demás tienen de nosotros o también no. Incluso esta idea puede coincidir con la realidad o bueno, también puede que no coincida con la realidad, ¿no? Pero hay que tener en claro que cuanto más realista sea el autoconcepto que tenemos de, bueno, de nosotros mismos, más adecuada también va a ser nuestra interacción con el ambiente, ¿no? Que, bueno, que nos rodea quizás en el trabajo para nosotros, igual para los niños en un aula, en la familia, ¿no? Entonces, más nos aceptaremos a nosotros mismos, mayor será también nuestra capacidad de crecimiento personal y por otro lado más sólida será nuestra autoestima. Muy bien, bueno, aquí vamos a ver un video. A ver. Cuenta la leyenda que hubo una vez un jardín en el que todos los árboles andaban contentos y satisfechos, salvo un árbol que andaba triste y cabizbajo porque no daba frutos. Entonces le decía al manzano: tú lo que tienes que hacer es concentrarte. Si te concentras en dar frutos, ya verás. Y entonces venía el rosal y decía: anda, no le hagas caso al manzano. Es muchísimo más fácil dar rosas. Fíjate, qué bonitas. Y este pobre árbol intentaba ahí hacer caso a todo lo que le decían unos, a todo lo que le decían otros, y así pues seguía en sus lamentaciones. Un día de esos pasa por el jardín un búho, que dicen que es la más sabia de las aves del bosque, y le dijo: no te preocupes, lo que te pasa a ti no es un problema grave, es lo que le pasa a muchísimos seres humanos que no saben quiénes son. Lo que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo y entonces vas a encontrar cuál es tu cometido en esta vida. Hasta que un día escuchó un susurro que resultó ser la voz de su propio interior, que le decía: tú nunca vas a dar manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco vas a florecer en primavera, porque no eres tampoco un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y majestuoso. Tú tienes que dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien tú eres. Sé quién eres.
Pues he ahí, en nuestra historia, donde reside la importancia de conocernos a nosotros mismos, porque ¿qué mejoras podemos acometer en nuestro carácter si no sabemos cuáles son los rasgos que tenemos que pulir, en los que nos tenemos que centrar y cuáles son nuestras fortalezas del carácter, que son las que al consolidarlas pues nos dan la fuerza y el estímulo que necesitamos para poder hacer esos cambios? El término carácter lo utilizamos con muchísimas acepciones. Fulanito tiene mucho carácter, o este qué mal carácter que tiene, o hay que ver el carácter que tiene el niño, ¿no? O a veces en un sentido igual un poco más positivo, ¿no? La persona que tiene buen carácter pues es una persona que es como fácil de tratar. Pero lo cierto es que hoy sabemos que el carácter implica muchísimo más, ¿no? Implica rasgos como la confianza, como la moderación, la perseverancia, la responsabilidad, el respeto, el sentido del humor, la integridad, la honestidad. Todo eso son rasgos del carácter. Y digamos que la combinación entre nuestras virtudes y nuestros defectos es lo que diríamos que es el carácter, ¿no? Ahora sabemos que nuestro carácter está en constante desarrollo y que hasta nuestro último día de vida podemos seguir desarrollando nuestras fortalezas y nuestras cualidades y nuestros rasgos. Eso es, en definitiva, lo que conocemos como la neuroplasticidad del cerebro. Cuando nosotros nos focalizamos en desarrollar cierto rasgo, incluso llegan a cambiar físicamente las estructuras de nuestro cerebro. Y desde un punto de vista más educativo, más pedagógico, ¿se puede educar el carácter? ¿Y crees que hacemos lo suficiente para educar el carácter de nuestros hijos y ayudarles a desarrollar todas esas fortalezas que tienen? El carácter no solamente se puede, sino que se debe cultivar y se debe educar. Fíjate, las personas, los seres humanos, cuando nacemos, no tenemos una identidad. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje, de las palabras con las que nos describen. Pero claro, si los términos, si el lenguaje con el que las personas que nos rodean se dirigen a nosotros, como por ejemplo manazas, parao, ¿qué es que eres un parao? Como no te espabiles, es que no vas a llegar a ningún lado. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí, reflejado. Así es como le estamos diciendo que él es. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad? Y de nuevo, poner nuestro foco en las virtudes es lo que nos permite poder desarrollar esa identidad muchísimo más positiva. Muy bien, entonces con esto hemos visto qué tan importante viene a ser el autoconcepto, ¿no? El conocerse a uno mismo. Y de igual forma esto sucede en los niños, ¿no? En la etapa más que todo educativa y en la adolescencia, que también es muy importante porque se sigue desarrollando esta identidad, este autoconcepto de quiénes son. Entonces aquí es básico, como hemos podido también observar, que las palabras pues resuenan en el otro, ¿no? Entonces no podemos como docentes, como profesores, no se puede estar diciendo frases que podrían estar resonando de manera negativa en el estudiante, ¿no? Hemos visto durante, bueno, este curso que hay que respetar la individualidad, ¿no? de cada alumno. Hemos visto que cada uno aprende distinto, cada uno tiene
una inteligencia distinta, algunos son buenos en matemática, otros son buenos en artes, otros en deportes, ¿no? Entonces hay que respetar cada una de sus habilidades, sus virtudes, ¿no? Para que ellos poco a poco vayan desarrollando de manera sana este autoconcepto y vayan encontrando su identidad, ¿no? Bueno, esto en cuanto al autoconcepto. A ver. Pero ahora, ¿qué es la autoestima, no? ¿Qué viene a ser la autoestima? Bueno, el concepto en sí de autoestima se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto, ¿no? Es como una parte un poco más emocional, ¿no? Entonces, es como aceptamos nuestro autoconcepto que nos hemos ido formando durante la interacción, durante años, ¿no? Nos gusta o no esto que hemos formado. Eso es la autoestima, ¿no? Entonces, mientras que el autoconcepto tan solo describe la imagen que tenemos de nosotros mismos sin entrar a valorarla, ¿no? Sino que soy así, y no soy bueno en esto y soy bueno en esto, ¿no? No entra tanto a valorarla, ¿no? La autoestima, sí, la autoestima entra a valorar cada una de lo que hemos descrito en el autoconcepto, ¿no? Entonces, consiste precisamente en la valoración que hacemos de nuestras características personales. Contrariamente al pensamiento pues, popular, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente cada situación, ¿no? Sino de observarnos con objetividad y sobre todo de aceptar nuestro autoconcepto. Eso es básicamente pues la autoestima, ¿no? Cuando estamos aceptando nuestro autoconcepto, lo que hemos ido formando de quiénes somos, hablamos de una persona que tiene buena autoestima, ¿no? Entonces la autoestima no es tampoco un concepto fijo y estable, ¿no? Se manifiesta en forma cambiante, ¿no? Es fluctuante en función de nuestra situación pues vital y de nuestras circunstancias y se va a ir modificando también a lo largo de la vida. Entonces puede que en la primera infancia un niño tenga muy buena autoestima, ¿no? Se crea, como vemos ahí, un superhéroe que puede vencer todo, ¿no? Pero durante su interacción, durante quizás la etapa de la primaria, se dio cuenta que no es tan bueno en algunas cosas, o lo hicieron sentir, mejor dicho, que no es bueno en algunas cosas, y llega la adolescencia y esta autoestima, pues, decae, ¿no? Entonces podemos decir de que no es algo estable, o quizás toda la etapa escolar estuvo bien, llega la etapa, pues, de universidad, y también ocurren ciertas manifestaciones que no lo hacen sentir tan bien, y puede que decaiga, ¿no? Entonces hay que construir pues una autoestima desde muy pequeños, es muy importante que se construya esta autoestima real, que el pequeño vaya aceptando quiénes son, ¿no? Para que cuando ocurran estas circunstancias no se vea tan afectado. Entonces, todas las personas poseen pues una proyección mental de quiénes son, ¿no? Cómo lucen, en qué son buenos, en qué son malos y cómo lo perciben los demás. Entonces, sea o no cierta esa descripción que hacemos de nosotros mismos, lo cierto es que se forma durante la infancia, ¿no? Y sobre ella pues descansa nuestra relación con nosotros mismos y de ahí hablamos de la autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es un concepto, como dice aquí, de importancia dentro de las disciplinas de la psicología y de la educación. Siempre se habla de autoestima. Por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, en la sesión pasada que hablábamos de la motivación, vimos también sobre el psicólogo Abraham Maslow, que creó la pirámide de las necesidades, ¿no? Incluyó en su teoría un peldaño, ¿no? Entero de la pirámide para las necesidades de aceptación, de autoestima, confianza, ¿no? Éxito y respeto. Porque, bueno, es muy importante dentro del desarrollo para alcanzar, como se dice, la autorrealización personal, ¿no? Entonces, hablamos de tipos de autoestima. Bueno, de modo general se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque mm, vamos a decirlo como autoestima alta y autoestima baja, ¿no? Ya que, bueno, vamos a llamarlos así.
como motivo de la clase del día de hoy. Bueno, autoestima alta, ¿no? Se habla de una autoestima también puede ser positiva o, bueno, correcta, ¿no? Generalmente cuando las personas presentan algunas características, ¿no? O sea, aquí hablamos que puede que un niño con alta autoestima se caracteriza por tener mucha confianza en sus capacidades, o un adolescente también, ¿no? De este modo puede tomar decisiones, asumir riesgos, enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito, ¿no? Esto se debe a que se ven pues a sí mismos de un modo positivo. Muy bien. Entonces, a medida también que nuestra alta autoestima sea mayor, mejor nos vamos a sentir, ¿no? Vamos a estar quizás más, o un niño va a estar más preparado, va a sentir mayor capacidad para enfrentarse a diversas actividades, ¿no? Y tendrá mayor entusiasmo, también mayor ganas de compartir también con los demás, ¿no? Y aquí hablamos de la autoconfianza también, que es muy importante. O sea, la persona conoce y acepta sus valores, está dispuesto aquí a luchar por ellos, ¿no? Y pensar en encontrar cosas que los sigan motivando, ¿verdad? La aceptación, ¿no? Aquí se acepta tal cual, así mismo, tal y como es, lo que no quiere, lo que no le gusta, lo que es bueno, lo que es malo, sus miedos, ¿no? Y bueno, quiere conquistar también nuevos hábitos, buscar ser mejor, ¿no? Como se dice, buscar esta realización personal. En la autovalorización, un niño, un adolescente se puede considerar medianamente apto, ¿no? Con cosas para ofrecer a los demás, se relaciona con ellos en condiciones de igualdad, ¿no? Y apasionamiento, es capaz de disfrutar con determinadas actividades y alegrarse también de su propia existencia, lo cual no significa que viva en un estado pues, de alegría constante, ¿no? Sino que se emociona cuando logra algo. También hay que tener en cuenta que, mm, bueno, hay personas, ¿no? que puede que tengan una alta autoestima, por ejemplo, ¿no? En términos de capacidades intelectuales. Por ejemplo, soy listo en matemáticas, pero también se puede dar que tenga una baja autoestima en otros ámbitos, como por ejemplo, soy un torpe en deportes, ¿no? Una persona puede tener ambas también autoestimas. Entonces, lo general hay que buscar que se desarrolle una autoestima estable, ¿no? Estable. No tanto tan fluctuante que varíe de los acontecimientos que pasen al día a día, ¿no? Por ejemplo, hay personas o niños, adolescentes que les va bien un día en el colegio, en su casa, se sacaron un 20 y ese día se sienten bien, ¿no? Se sienten bien consigo mismo, podríamos decir que tienen una autoestima alta. Pero al día siguiente, por lo contrario, no sé, sacan una mala nota en deportes, no les va bien, su mamá, no sé, los regañó, se sienten mal y su autoestima baja, ¿no? Ahí hablamos de una autoestima fluctuante y eso en realidad no es sano, no es nada sano. Lo que se tiene que buscar es una autoestima sana que no varíe tanto de los acontecimientos externos que puedan sucederle al niño, ¿no? Sino que lo tome pues con calma, ok, me saqué un 0, ya luego lo voy a volver a intentar, seguro me irá bien, pero eso no afecta mi autoestima, no afecta mi autoconcepto, yo sé quién soy y bueno, lo voy a hacer mejor, voy a intentarlo, ¿no? Pero no me afecta. Entonces, así es como debería pues darse, ¿no? Y hablando, bueno, de autoestima baja también, coloquialmente se habla de autoestima baja, vamos a darle también esa terminología, y cuando las personas eh, dan algunas de las siguientes características, por ejemplo, ¿no? La autocrítica constante, siempre están criticándose, siempre dicen soy un torpe, soy malo en esto, todo el lado negativo, ¿no? La hipersensibilidad a la crítica, tolera poco las críticas y se muestra hostil también ante quienes lo cuestionan y es fácil pues se enoja fácil, ¿no? Le dicen como, tu dibujo no te salió tan bien, ¿no? Por ejemplo. Puede que empiece a llorar o se enoje o reaccione mal o rompa el dibujo.
deseo compulsivo de complacer también, ¿no? Las personas que tienen una baja autoestima, un niño, un adolescente, y en general las personas que tienen una baja autoestima, tienen este deseo de complacer a los demás, ¿no? Pone encima las necesidades de los demás antes que las suyas, ¿no? Con tal de recibir esta aprobación, ¿no? De ellos, y es incapaz también de decir que no. Y puede que haga cosas que no le gusten y eso al final termina afectando mucho más su autoestima. El perfeccionismo también, ¿no? La persona se exige a sí misma hacer las cosas perfectamente, que le salga muy bien y si le sale mal, pues se frustra, ¿no? Pero es imposible que una persona pueda ser perfecto todo, ¿no? Al menos en todas las áreas ser perfecto, ¿no? Y bueno, ellos al menor fallo representa pues una catástrofe. La culpabilidad constante, siempre están culpándose, es incapaz de perdonarse los errores y se condena, ¿no? Eternamente por ellos, no sé, desaprobó un curso y está que se lamenta, que soy un tonto, que soy un burro, no soy bueno para eso, ¿no? Y están culpándose y culpándose, o fue mi culpa, no estudié, que no debía hacer esto, el otro, ¿no? Defensividad, o siempre están a la defensiva, ¿no? Reaccionan ante la vida como bajo un constante ataque, siempre se sienten atacados y es incapaz pues de pactar del todo o de vivir, ¿no? Gozando la vida o vivir con alegría, ¿no? Siempre están muy atentos o a la defensiva, como se dice, ¿no? Muy atentos a si alguien les dice algo o si reciben un mal comentario, ¿no? Siempre piensan también que cualquier palabra es para ellos, se sienten, como se diría, bueno, involucrados, ¿no? Que si alguien da un comentario negativo, ya piensan que es para ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la autoestima, no? Y hablando tanto de autoestima, ¿para qué es importante, no? Como dice aquí, podemos afirmar que la autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica, ¿no? Entonces, si nuestra autoestima es adecuada, podemos interactuar con las personas, con el mundo de forma sana, ¿no? Podremos estar bien en cualquier situación y defender nuestros derechos sin alterarnos, también aceptar críticas constructivas, no ser tan perfeccionistas, no estar tanto a la defensiva, ¿no? Entonces, con una autoestima sana seremos inmunes, como podríamos decir, o poco vulnerables a los ataques emocionales del entorno, ¿no? Y bueno, se actuará pues con tranquilidad en cualquier situación. Aceptación incondicional, ¿no? Aquí hablamos de la aceptación incondicional, que no es, como les mencioné, esta autoestima fluctuante, ¿no? Sino aceptarnos incondicionalmente. Así un día no hagamos las cosas que teníamos planeadas o nos salió mal las cosas, tenemos que tener esta aceptación incondicional y en los niños hay que formar esto, esa aceptación incondicional. Muy bien. Tenemos que inculcarles que se acepten a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores, bueno, aceptar los errores también condicionalmente, aceptar sus fallos, sus debilidades. No eres bueno en matemática, está bien, eso no te hace menos, no eres, no sé, aprendiendo de manera visual, está bien. Tú aprendes escuchando, eso no te hace distinto, te hace distinto en la forma de aprender, pero no te hace menos, no te hace, no tiene por qué afectar la autoestima, sino hay que inculcarle esta aceptación incondicional para que estén satisfechos con sus vidas, ¿no? Y bueno, también por otro lado, una autoestima sana pues previene enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad, que aquí en nuestro contexto en Perú son la tasa de ambas enfermedades pues mentales son elevadísimas, ¿no? Y si tenemos a la mano el forjar pues una autoestima con aceptación incondicional, ¿por qué no hacerlo en las aulas, ¿no? Para ir previniendo que se presente quizás en la adolescencia, que es donde inicia muchas veces, o en la edad, la adultez temprana también, la depresión y la ansiedad. Si podemos pues prevenirla, está muy bien, ¿no? Y por qué no desde pequeños en el entorno pues educativo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un video más.
¿Cómo vamos hasta acá? A ver, me gustaría saber cómo vamos. Muy bien. Ahí me dicen que van bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, voy a compartirles entonces el video. Los psicólogos sabemos que la autoestima es la base de la gran mayoría de problemas que vivimos los seres humanos. Nathaniel Branden, que es un psicoterapeuta canadiense que escribió un libro maravilloso, que es Los 6 pilares de la autoestima, él los resume en estos 6 pilares que para mí son muy gráficos y describen muy bien cómo deberíamos hacerlo. El primero de ellos es vivir de una forma consciente, es decir, ser personas que nos analizamos, que somos capaces de hacernos preguntas, que tratamos de mirarnos a nosotros mismos para mejorar o para ver qué es lo que podemos cambiar o deberíamos cambiar para tener una vida mejor o ser mejores personas. Después hay otro pilar que es la aceptación de uno mismo, la autoaceptación. Aceptarnos significa abrazarnos por ser como somos. Eso no lo podemos hacer sin conectar con algo que para mí es muy importante, que es nuestro niño interior. Hacer un viaje para descubrir cómo ha sido ese niño que todos llevamos dentro, qué es lo que vivimos en la etapa de nuestra infancia, cómo nos trataron nuestros padres, qué es lo que nos dieron, qué es lo que nos faltó durante esa etapa, qué carencias tuvimos, nos ayuda muchísimo a entender por qué hoy somos el adulto que somos y tenemos la autoestima que tenemos. Cada uno llevamos unas mochilas en nuestra espalda con unas experiencias emocionales y en función de lo que hemos tenido o nos ha faltado, sobre todo a nivel de reconocimiento o desaprobación y a nivel de afecto o de carencias afectivas. Esos son los 2 pilares que construirán una autoestima sólida. Entonces, conectar con ese niño nos permite conectar también con la compasión, que es otro ingrediente muy importante para fortalecer la autoestima. La compasión es la capacidad de empatizar con el dolor de otra persona, de sentir su dolor, pero hay algo en nosotros que nos mueve para tratar de suavizarlo, de evitarlo, de que esa persona sufra menos. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder aceptarnos por ser como somos y aún así abrazarnos. Pero eso no deja de que después tenemos que ir al tercer paso, que es tomar responsabilidad, responsabilizarnos. Es decir, una vez yo soy capaz de mirarme a mí mismo y me acepto por ser como soy, debo darme cuenta de que es responsabilidad mía hacer algo para mejorar en aquellos aspectos en los que yo pueda mejorar. Entonces, tomar responsabilidades, pues pedir ayuda si a veces necesitamos hacerlo, aceptar que hay ciertos aspectos en los que deberíamos cambiar. Fíjate que hay muchas personas, seguro que conoces a alguien que no tiene esa capacidad de autoanálisis o de asumir, ¿no?, esa parte que debería cambiar. Cuando no tenemos esa capacidad, no mejoramos ni cambiamos nada. Entonces ese punto también es muy importante. Realmente ahí uno se victimiza, ¿no?, en lugar de intentar responsabilizarse, pasa al victimismo. Exacto, pasamos al victimismo y a la resignación también, que no hay nada peor que resignarse, porque puedo cambiarlo, pero me digo a mí mismo qué es lo que hay, entonces no hago nada tampoco. Después hay otro pilar muy importante que es la asertividad, es esa capacidad de expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos delante de otras personas, siempre con respeto, pero expresar lo que sentimos, si hay algo que nos disgusta o hay algo que no queremos, la capacidad de decir no, que tantas veces nos cuesta cuando nuestra autoestima no es suficientemente fuerte, porque tenemos miedo a lo que pensarán, a generar una discusión, un conflicto, a lo que nos dirán, a quedarnos solos. Entonces, ese punto también es muy importante. Luego está otro que yo valoro mucho, que es el de vivir con un propósito. No podemos tener una buena autoestima si no tenemos unos objetivos en nuestra vida, si no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, yo creo que hay pocas cosas que generan tanta ansiedad en el ser humano como
sentir que vamos a la deriva, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, que nuestra vida no tiene una dirección. Entonces, fijarnos unos propósitos, tener unas metas para después poder ir evaluando si los pasos que vamos dando nos van acercando hacia esa dirección o no, y si tenemos que reajustarnos, también es muy importante. Y el último pilar sería vivir de forma íntegra, ser personas íntegras. Ese punto, él a veces lo explica diciendo que deberíamos ser personas que tratemos de promover la autoestima en los demás. Eso significa, pues, ser un ejemplo, ¿no? También, es decir, tratar a todos por igual, tratar a todo el mundo con respeto, no juzgar, no etiquetar a las otras personas, ser claros con lo que queremos, dejar espacio, aceptar a los demás como son, pero poner límites también, saber decir no. Entonces, cuanto más vivamos como personas íntegras, fortaleciendo esos 6 pilares, más vamos a crear también en nuestro entorno personas con nuestro ejemplo, con una buena autoestima. Muy bien. Por ahí he visto que me han pedido algunos test de autoestima. Bueno, les voy a pasar, a ver. Ya, son dos, ¿no? En realidad, a ver, les voy a pasar esos dos nombres. Si los pueden luego, si se los puedo pasar luego como ficha técnica también sería genial. Voy a ver la forma. Pero aquí están también de manera online. Este es el test de autoestima de Rosenberg. Ok, ahí está, lo pueden ver. Este es pues en general. Y aquí tengo el de Copper-Smith, que es para niños. Especialmente para niños. El de Copper-Smith también tiene aparte otro test que es muy, o sea, lo adapta, que es para adolescentes, ¿no? También lo podrían buscar, investigar, y ya si en algún momento pues yo también se los puedo enviar, pero yo lo tengo en Excel, también se los puedo hacer llegar. Recomiendo mucho ese, el de Copper-Smith, pero está también aquí de manera pues virtual, también ya les lanza un resultado, ¿verdad? Igual recuerden que siempre es muy importante la valoración pues psicológica, no solo la prueba, ¿no? Entonces, como psicólogos educativos, si van a hacer uso de estas pruebas, ¿no? Sería adecuado también una evaluación psicológica, ¿no? Una entrevista psicológica, para también pues corroborar, ¿no? Los resultados de la prueba, no solo guiarse de los resultados como tal, ¿ok? Porque esto nos da, ya les he dicho, como un 20, un 15% de la respuesta en sí. Nos apoyamos, sí, es un gran apoyo los test psicológicos, pero es muy importante también la entrevista con el menor, si es posible también con los padres, con los profesores, con los auxiliares, ¿por qué no? Entonces, todo eso juntamos una gran información para generar pues un diagnóstico de cómo está la autoestima del niño, ¿no? Para el estrés, bueno, sí, también hay, depende del estrés en el ámbito general o en el ámbito, porque hay también, la mayoría de los test de estrés evalúan en el ámbito, como le digo, laboral, ¿no? El burnout. Pero si hablamos de estrés, no sé si se quiere referir más que todo a si hay presencia pues de ansiedad por ahí, ¿no? Social. A ver, déjame ver si lo tengo. Miss, una consulta, quería hacerle una consulta.
Sí, Mire, bueno, vi un video en YouTube y bueno, de un psicólogo que dijo que las personas que sienten envidia por otras personas es porque tienen el bajo nivel de autoestima. ¿Es verdad, mi? sí, sí, muchas veces también es una de las formas para detectar, ¿no? La autoestima. No es sí o sí de que una persona que siente envidia eh, tenga baja autoestima, pero sí se presenta en baja autoestima, pero también puede presentarse en otros problemas, ¿no? Pero por general, sí, las personas que tienen una baja autoestima desean algunas cosas que tienen los demás o viven, ya hemos visto, de forma enojados, ¿no? Enojados con lo que ellos tienen porque no lo valoran, ¿no? No valoran sus propios, lo que han logrado, no pueden ver también lo que han logrado, ¿no? Para ellos no han logrado nada o lo que han logrado es malo, ¿no? Y lo que tienen los demás, pues, es bueno, ¿ok? Mis gracias. Muy bien. Aquí les voy a pasar ya que me están pidiendo instrumentos, bueno, yo les voy a mencionar, aquí en TEA, esta página de instrumentos, si es que en un momento ya desean adquirirlo, los venden, ¿ok? Algunos están medio caritos, otros no tanto, pero por ejemplo aquí hay uno de ansiedad, estrés y depresión, ¿no? Sacan esos 3 resultados. También es muy favorecedor si en algún momento ya desean adquirirlos también, ¿no? Ahí pueden buscar, son diversos, hay diversas categorías. Por ejemplo, ponen autoestima, van a autoestima, a ver, está cargando. Y está el SENA, ¿no? Que es buenísimo para el sistema de evaluación de niños y adolescentes. Yo no lo tengo, no lo he comprado, pero por ahí también sería bueno pues adquirirlo, ¿no? O sea, en un momento lo adquiero ya, yo les voy a avisar. Sí, sí, como hemos visto, el autoestima es fluctuante, que puede cambiar, ¿no? Se sienten bien acorde a las situaciones, acorde a un trato, o se sienten a veces bien, a veces mal, tienen una buena autoestima, una baja autoestima, y también existe un exceso de autoestima. Eso también puede evaluarse como algo negativo, porque normalmente, si hay un exceso de autoestima, son personas que tratan a los demás como a lo menos, ¿verdad? Y eso, estamos hablando de una autoestima supervalorada, que no es sana tampoco, ¿verdad? Porque el hecho de verse a uno mismo como más y a los demás como que no son, digamos, no sé, no son a mi nivel o no van a ser mejor que yo. Bueno, estamos hablando de posiblemente una característica de una persona narcisista, ¿no? Posiblemente es una de las características, pero para ser narcisista pues requiere de varios, de varias otras, ¿cómo se diría? Puntos a evaluar, ¿verdad? Pero ya les he mencionado que para hablar de una autoestima sana se requiere una aceptación incondicional, ¿verdad? Es que cuando hablamos de una autoestima en exceso o una autoestima supervalorada, no estamos hablando de una autoestima sana tampoco. ¿Cómo poder regular cuando se encuentra esos casos? Bueno, tenemos que hacer entender al adolescente o al niño, en todo caso, que evaluar su autoestima, ¿no? Algo está fallando, es muy probable aplicarle esos test, tener una entrevista con él y vamos a darnos cuenta y vamos a encontrar que una parte, un área de su vida probablemente, no, él no se siente bien, ¿no? Y está tratando de cubrir el hecho de sentirse mejor ante los demás para cubrir esta baja autoestima o esta falta de amor propio también. No, ok, no hay problema. Las personas que no piden disculpas. Bueno, depende, puede ser muchas cosas. Yo siempre les voy a recomendar la evaluación.
evaluación y tener una conversación directa, ¿no? Como psicólogos educativos, como psicólogos en general, si están aquí presentes también, o como profesores también tener una conversación directa con la persona, ¿no? Para ver el porqué. Ya saben, todos somos distintos, no vamos a tampoco generalizar tanto, ¿no? Claro, también por ahí otra cosa, que no dicen gracias, el por qué puede ser muchísimas cosas. No se les ha enseñado, es un mecanismo, no sé, para defenderse de algo, ¿no? No sentirse vulnerable, quizás siente que al decir gracias se siente que está haciendo un favor a alguien, ¿no? Puede ser muchísimas cosas, hay que evaluar siempre a fondo esos puntos y es muy importante la entrevista, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. A ver, para que no se nos vaya. Muy bien. Ahora, veamos, autoestima y adolescencia, ¿no? Hay que entender aquí que la adolescencia es una etapa de cambios físicos y psíquicos profundos en el ser humano, ¿no? Cuya huella, pues, en la autoestima puede ser determinante en la construcción ya cuando uno sea adulto, ¿verdad? Aquí es, pues, donde un adolescente empieza a distanciarse, ¿no? A distanciarse de sus padres para buscar una vida un poco más social, se involucra más con chicos de su edad y es ahí donde también él recibe esta retroalimentación, estos comentarios de sus pares, ¿no? De sus compañeros, y puede afectar esto a su autoestima, claramente. Las redes sociales, ahora tenemos el TikTok, que influyen, ¿no? La televisión basura, también como se les llama, influyen mucho en cómo ellos perciben a otras personas. Quizás se ven, no sé, personas de contextura delgada y quieren ser así, se ven al espejo y dicen, ¿por qué yo no soy así? ¿No? Y se sienten mal. Entonces, influyen mucho en los adolescentes estos puntos, ¿no? Quizás en la infancia no tanto, no influir tanto las redes sociales ni los amigos, ¿no? Pero en la adolescencia ya es donde empieza a verse, ¿no? Estos cambios también porque aparecen los cambios hormonales, ¿no? Es habitual, pues, que los jóvenes presenten problemas de autoestima. Es un periodo también de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo, ¿no? De iguales, la familia, los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la valoración propia de los adolescentes, ¿no? Entonces, no se trata, como dice aquí, únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades y habilidades, como por ejemplo deportivas, intelectuales, sociales, entre otras, ¿no? Entonces, las expectativas también, las expectativas que tienen los demás, las comparaciones y los referentes personales pueden ejercer, como dice ahí, una fuerte presión y generar inseguridades en los adolescentes. Entonces podemos muchas veces ver a un adolescente mirándose al espejo, muchas veces, ¿no? O cuando empiezan a cambiarse de vestuario antes de salir también, incontables veces, ¿no? Porque sienten que nada le va bien, ni decirle de las tantas veces que deben repetir las fotos para, bueno, para subir a sus redes sociales porque se encuentran mil y un defectos, ¿no? Entonces ellos están muy pendientes, ven más sus defectos que sus virtudes, ¿no? La autoimagen también aquí en los adolescentes, ¿no? La relación que tienen con su cuerpo, consigo mismo, ¿no? Sería, es uno de los mayores fundamentos que vemos cuando no se presenta una autoestima sana, pues en la adolescencia, ¿no? La relación que tienen con su cuerpo, cómo se comparan con la demás, ¿no? Siempre están en una búsqueda continua también de una imagen con la que se sientan bien y se reafirmen, ¿no? Por lo contrario, en los niños, por ejemplo, si les preguntamos a los niños y niñas también pequeños, ¿quién es guapo, no? En un salón de clase, o quién es el más listo, todos van a levantar la mano, o la gran mayoría, un gran porcentaje, ¿no? Pero con los adolescentes, si hacemos la misma pregunta, ya es diferente, ¿no? Y se complica un poco más. Quizás no levanten la mano o no se sientan identificados con eso.
Entonces, esta búsqueda de una imagen con que reafirmarse es una de las constantes en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, si el adolescente percibe que su cuerpo sigue siendo armonioso, bello y valorado por sus iguales, no por sus padres, ¿no? Sino por sus compañeros, compañeras, independientemente de los cambios que esté teniendo, eso favorecerá su autoestima y la seguridad pues, que ellos tengan en sí mismos, ¿no? Pero por el contrario, si él percibe su cuerpo que no está adecuado, o sus iguales se lo hacen notar, irá desarrollando un sentimiento pues, de vergüenza que no va a favorecer, ¿no?, el fortalecimiento de su autoestima. Bueno, aquí también, ya les he mencionado, las redes sociales tienen un gran impacto. Puede afectar mucho, ya sea positivo y negativamente. Por ejemplo, cuando en una determinada red no tienen seguidores o cuando en las fotos no hay algún tipo de alusión positiva o por lo contrario, ¿no? Se les hace un comentario negativo, les afecta mucho para mal, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando hay una buena valoración, ¿no? Se produce una especie de motivación a mostrar cada vez más, a subir más fotos, intentar conseguir por ese camino o esa vía bueno, de las redes sociales, lo que se podría decir más seguidores, más fama, tener más amistades o ser el chico, pues no sé, chica popular, ¿no? Entonces ahí también vemos una autoestima que está determinado por cosas externas, de que si tengo más likes, que si vieron un video, si hay comentarios en mis fotos, ¿no? Entonces hay que forjar una autoestima que sea con la aceptación incondicional, que no dependa de factores externos, de afuera, ¿no? Porque si vivimos, en general, todas las personas, no solo los niños o adolescentes, ¿no? Todas las personas, si vivimos que nuestra autoestima dependa de cosas de afuera, incontrolablemente vamos a estar fluctuando, ¿no? Muchas veces vamos a estar fluctuando, vamos a estar sintiéndonos bien, muy bien, otras veces mal, ¿no? Entonces, no es sano. Muy bien, vamos a ver un video. En vuestra generación, pienso que no se puede comprender bien sin hacer alusión a las redes sociales. Habéis crecido con ellas, ¿verdad? YouTube, Instagram, TikTok. ¿Sois sinceros con la imagen de las imágenes de vuestro cuerpo que compartís en las redes o hacéis ahí...? Muchas veces confundemos tener autoestima con tener una imagen ideal, que creemos que esa imagen, que para ser guapísimos, tener un cuerpo perfecto y eso, es lo que nos va a hacer súper felices y tener muchísima autoestima. Sí. Muchas veces creo que en nuestra generación lo peor es eso, que enfocamos eso, entonces nos engañamos a nosotros mismos colgando una foto de estoy guapísima, cuando mientras la estás colgando puedes estar llorando perfectamente, entonces te estás destrozando a ti porque dependes de algo que no es real. Bueno, con esta cosa que es tan popular ahora de ponerse los filtros en los Insta Stories, y claro, tienes toda la calidad del móvil y dices, me voy a poner este filtrazo, mira, yo tengo los ojos verdes, pero decía, no, los quiero azules, los quiero un poco más claritos, tal, y lo cuelgas. Y mi madre me venía y me decía, María, se nota tanto, ¿te has puesto algo en la cara? O sea, y digo, joder, pero es que si no, no me veo guapa. Y yo también hice ese clic de decir, tío, la gente sabe cómo soy, se nota, porque la gente te conoce y sabe cómo eres. Entonces, María, cuelga lo que eres, cuelga como eres y ya está. Y a partir de ahí ya empecé a colgar las fotos tal y como era. Ahora cuelgo lo que me dé la gana y a quien le guste bien y a quien no, pues nada. Muy bien. A mí los filtros me gustan. Intento no utilizarlos, pero es algo inevitable. Me comparo con chicas a lo mejor perfectas que llevan 20 filtros o un montón de Photoshop y tú dices, claro, es que, jolín, mira qué cuerpo, mira qué cara, mira qué guapa es. Creo que hay mucha mentira en Instagram y a pesar de que lo veo de primera mano, sigo siendo parte de ello.
Lo que me da el mundo de las redes sociales es miedo a la superficialidad. Porque yo no sé si os ha pasado que os dicen, oye, ¿conocéis a tal? ¿Y qué es lo primero que hacéis? Buscarlo en Instagram, ¿no? Sí. Y decir, y es que nos creemos que entrando en su perfil podemos saber quién es la persona que está detrás de esa cuenta. Está claro que no podemos gustarle a todo el mundo, pero las redes sociales son un entorno fértil para los insultos o las críticas injustificadas. ¿Alguno de vosotros se ha encontrado en alguna situación en la que le hayan hecho un comentario en las redes sociales que les haya hecho mucho daño? A mí me gustaría confesar que yo, o sea, en estas edades tan malas, yo hice mucho daño a un amigo mío, que ahora mismo es mi mejor amigo, pero yo le hice muchísimo daño porque unos amigos decidimos que nos apetecía hacer daño y entonces pues empezamos a insultarle, ya ni me acuerdo de por qué, por la red social Hangouts. O sea, no hay cosa que me duela más que la cobardía que veo en ese Juan de 12 años de tío, es que estás detrás de una pantalla, o sea, ¿se puede ser más imbécil? ¿Y a ti qué crees que es lo que te llevó a actuar de esa forma? ¿Crees que fue que estabas en contacto con alguna persona, con algún amigo, que era alguien que era tóxico para ti o qué te llevó? Fue un momento en el que yo tenía muchas inseguridades, falta de autoestima. Sí he sido tóxico con personas cuando era en época primaria y una vez lo fueron conmigo ya empecé un poquito a reflexionar, pedí perdón, que creo que es algo vital, pero sí lo he sido y es algo que cualquier persona con un poquito de conciencia sobre su propia actitud puede reflexionar y es algo que va a cargar el resto de su vida. Muy bien. Entonces, cuando los jóvenes no poseen, ¿no?, la autoestima estable o esta aceptación incondicional, pueden ser manejables y desarrollar inseguridades, ¿no? Entonces, es importante que desarrollen esta aceptación incondicional, porque también, como hemos visto, los adolescentes que no poseen una buena autoestima también pueden terminar afectando a otros compañeros, ¿no? Y ahí es donde aparece el bullying o el ciberbullying también, ¿no? Ahora en las redes sociales se ve mucho de este ataque hacia los compañeros de clase, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora pasemos a hablar sobre cómo interactúan, ¿no?, el autoconcepto y el rendimiento académico, ¿no? ¿Se acuerdan qué era el autoconcepto, ¿no? Que era el de conocerse a nosotros mismos. Entonces, como dice aquí, ¿no?, hablando metafóricamente, podríamos decir que nuestra personalidad es el vehículo que conduce nuestra vida, ¿no? Y el motor sería el autoconcepto, que es un aspecto ya cognitivo, ¿no? O sea, más que todo cognitivo, ¿no? Y su combustible, la autoestima, que es un aspecto ya afectivo. Y bueno, su particular forma de conducirse, ¿no? Es así como se va dando. Entonces, un niño con la inteligencia superior a la media y con poco autoconcepto puede obtener rendimientos suficientes, pero no satisfactorios, ¿no? Mientras que otro de inteligencia media con mucho autoconcepto puede obtener mejores resultados. Entonces, normalmente el niño de poco autoconcepto suele encontrar pocas satisfacciones en el colegio, no en el aula, o rápidamente pierde la motivación, que ya hemos estado hablando también en la anterior sesión de motivación, o pierde el interés y en cambio emplea buena parte de su energía en aspectos más que todo que se relaciona con los sentimientos hacia sí mismo, ¿no? Piensa en sus temores, ansiedades, problemas, relaciones con los demás, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, las experiencias capaces de reforzar el autoconcepto están relacionadas con el colegio y por ello, bueno, producen ansiedad, ¿no? Con lo que el niño lucha continuamente. Entonces, de esta forma entra en un círculo vicioso del que cada vez resulta más difícil también de salir. Por eso lo importante que es desarrollar
o ayudar a los niños que desarrollen una buena autoestima en el aula, ¿no? Quizás por ahí realizando algunas actividades, algunos talleres con la ayuda del psicólogo educativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una buena forma, una oportunidad puede desarrollar esa dinámica en un colegio en la que todas tenían una estrellita, se les daba a todas una estrellita, a cada niña, en este caso eran puras mujeres, se les daba una estrellita y ellas tenían que escribir, ¿no? Que escribir qué cosa era buena o qué cosa le gustaba de sí misma, ¿no? Podía ser algo físico o algo también más afectivo, ¿no? Tenían que escribirlo y había pegado como un universo, ¿no? Y su nombre también. Entonces iban pegando ellas mientras contaban un poco de eso, ¿no? Entonces eso ya quedaba en el aula, ¿no? Para que todas recuerden que son buenas, ¿verdad? Que son buenas en algo y ellas se están reconociendo. Otro punto también que desarrollé otra dinámica era eh, cada alumna, ¿no? Cada alumna tenía que decirle a la del costado qué es lo que le gustaba de la otra, ¿verdad? Qué es lo que le parecía bonito o que valoraba de la otra, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, María, a mí me gusta de Juanita o de Pedrito, no sé, tu cabello o tus ojos o que eres responsable, cualquier cosa, ¿no? Que ellos hayan visto. Y así sucesivamente se iban diciendo. Entonces también es una excelente forma de ir desarrollando la autoestima, no solo la autoestima, como se podría decir, el amor propio, sino también el enseñarles a reconocer las cosas buenas del otro, ¿no? Que aprendan pues a valorar a sus compañeros y que constantemente estén diciéndose ellos palabras pues afectuosas, que no se fomente pues esto del bullying, los apodos que puedan hacer sentir mal al otro compañero, ¿no? Entonces, son muy importantes las charlas, estas dinámicas que les menciono, desarrollar por ahí talleres quizás muy pegados a la arteterapia, ¿no? Ayudarlos quizás a pintar un árbol por ahí, que las manzanitas escriban cuáles son sus virtudes, sus características y abajo cosas por mejorar, ¿no? Para que se desarrolle esta autoaceptación, ¿no? Incondicional. Que no solo quizás pongan las cosas buenas, sino también cosas que quieran mejorar o cosas que consideren pues que son sus defectos, pero que los acepten. Muy bien, enseñarles también que hablen abiertamente de sus defectos, que no tengan temor de decir, no soy buena en esto o soy así y cosas que no les gusten, ¿no? También que hablen abiertamente porque, bueno, son ellos, son ellas y tienen que aceptarse, ¿verdad? Entonces hay que también entender cuál es la relación entre autoestima, autoconcepto y el aprendizaje, ¿no? Estos tres conceptos pueden relacionarse de tres maneras, influyendo positiva o negativamente en el proceso de aprendizaje y rendimiento académico. La relación 1, el rendimiento determina el autoconcepto. O sea, aquí la valoración que realizan las personas significativas, más cercanas del niño o niña, como madres, padres, influyen en gran medida cómo la niña o niño se ven a sí mismos en su rol de estudiante. Muy bien, esa es la primera relación. En la segunda relación nos habla que los niveles del autoconcepto son los que determinan el rendimiento académico. La niña o niño se esfuerza por mantener pues su autoconcepto, ¿no? Adaptando su rendimiento a aquel, ¿no? Por ejemplo, en referente a la dificultad de las tareas y el esfuerzo invertido en ellas, ¿verdad? La tercera relación, el autoconcepto y rendimiento académico se influyen mutuamente. Bueno, esta relación nos explica que si se afecta un factor, el otro también cambia. Por ejemplo, si el niño modifica su autoconcepto sobre su nivel estudiantil, su rendimiento también se verá afectado, ¿no? Si el niño dice, soy malo en matemáticas, nunca más voy a hacerlo, su rendimiento va a ver afectado, ¿verdad?
Ahora hablemos de los factores que afectan la autoestima y el autoconcepto. Bueno, a partir de los 5 o 6 años de edad, las niñas y niños comienzan a formar el autoconcepto, como ya hemos visto, sobre cómo son vistos por el resto de las personas y por ellos mismos también, ¿no? Es importante que se conozcan estos 3 grandes factores que pueden afectar la autoestima y el autoconcepto. Y bueno, vamos a verlas aquí. Primero tenemos los elementos externos, que hablamos de 2 puntos. La familia, ¿no? El entorno familiar es el primer contexto social de niñas y niños, ¿no? A partir de todo lo observado, escuchado, vivido dentro de la familia, un niño o niña forma su percepción también del ser humano, ¿no? Entonces, de esta forma, la familia viene a ser el primer factor que influye en la formación de una autoestima y autoconcepto sólido y fuerte. La sociedad también, la sociedad influye en el nivel pues, de autoestima de los niños y esto sucede a través de la retroalimentación, los comentarios, las percepciones que tienen otras personas sobre el niño, ¿no? Ahora, veamos los pensamientos distorsionados. Para entender primero qué son pensamientos distorsionados, como su nombre lo dice, los pensamientos parten de los esquemas con los que cada persona cuenta, ¿no? Son esquemas que ya tenemos forjados, a través de los cuales pues, se interpreta el mundo, en este caso de una forma negativa, ¿no? Primero son 6 distorsiones que niñas y niños suelen hacer y que pueden afectar su autoestima. Primero, la abstracción selectiva. Esto nos dice que sucede cuando un niño o niña saca una conclusión general de una característica única sin tener en cuenta una visión más amplia, ¿no? Y omitiendo cualquier cosa positiva, ¿no? Decir, por ejemplo, soy malo en deportes por no tener habilidades a jugar vóley, ¿no? Por ejemplo, y ya generaliza, ¿no? El siguiente es el sesgo de confirmación, que sucede cuando una niña o niño interpreta lo que ocurre de tal forma que confirma lo que piensa sobre sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Reprobé el examen por segunda vez. Es verdad que nunca voy a ser bueno en matemáticas, ¿no? Entonces ya, digamos que asume que va a ser así, ¿no? Posteriormente también. La personalización aparece cuando un niño o niña piensa que todo lo que ocurre o lo que las personas hacen o dicen tienen que ver con ellos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá está muy silenciosa hoy, seguro es porque está enojada conmigo. Asumen también, ¿no? Personalizan, piensan que todo está girando en torno a ellos y se sienten mal, ¿no? Se ve afectada también su autoestima. La siguiente, que es la inferencia arbitraria. Aquí sucede cuando un niño da por hecho, ¿no? Suposiciones propias, para los cuales no tienen ninguna evidencia. Por ejemplo, seguro mi papá está pensando que hice el ridículo hoy en la presentación de la escuela. No tiene ninguna evidencia, pero ya está haciendo esta inferencia, ¿no? De que su papá está pensando que él hizo el ridículo. En cuanto a pensamiento polarizado, ¿no? Aquí el niño se valora desde extremos, ¿no? Basta los extremos. Y no tiene en cuenta ni las excepciones, ni la escala, ni grados intermedios. O sea, existe un todo o nada, blanco y negro, ¿verdad? Por ejemplo, siempre me equivoco. No dice, por ejemplo, me equivoco en esto, pero en esto me va bien, o puede que hoy me equivoqué, mañana no. Él dice, siempre me equivoco. Nunca hago las cosas bien. O no me quieres, ¿no? Entonces, no hay puntos medios. Son extremos de pensamientos, ¿verdad? De ahí hablamos de la sobregeneralización, que ocurre cuando un niño o niña piensa que si algo le ocurrió una vez, siempre le va a suceder lo mismo. Por ejemplo, reprobé el examen de lengua, siempre lo voy a reprobar durante la escuela. Entonces, estas formas de pensar, estos pensamientos que muchas veces se da y muchas veces escuchamos también de los niños, ¿no? Como que siempre me equivoco, ¿no? Tenemos que estar muy atentos
Hay que estar bien atentos a esta forma de expresarse de sí mismo, a cómo está dándose estos pensamientos, para generar una reestructuración cognitiva, ayudarlos a cambiar estos pensamientos por otros más positivos, ¿no? Decirle, ¿por qué estás pensando esto? Porque ya sabemos, primero aparece un pensamiento, luego una emoción, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos obviamente les va a generar pues un daño emocional, ¿no? Y por lo tanto va a afectar pues su autoestima. Hay que estar muy atentos cuando escuchamos estos mensajes o vemos que están presentes estas formas de pensar para que un psicólogo educativo pueda apoyar, ¿no? En esta reestructuración pues del pensamiento, ayudarlos a pensar de manera más racional, porque no es que siempre se va a equivocar o siempre le va a ir mal en matemática o que siempre va a reprobar esa materia, ¿no? Se tiene que cambiar la forma también como ellos se expresan de sí mismos. Ahora hablemos de las conductas inapropiadas. Bueno, las conductas inapropiadas o disruptivas son un desajuste en el desarrollo evolutivo de una niña, un niño, ya que impiden pues crear y mantener relaciones sociales saludables con sus iguales y con los adultos, ¿no? Entonces, detrás también de las conductas que no son apropiadas suele haber algunos factores pues psicológicos que están desencadenándolas, ¿no? Como una baja autoestima. Entonces vamos a ver 3 recomendaciones para trabajar estas conductas que si no desaparecen en la infancia pueden pues, convertirse en problemas durante el crecimiento, la adolescencia y la socialización, ¿no? Primero hablamos de un autocontrol de adulto. Entender que las conductas intentan, ¿no? Provocar enfado en los demás, ¿no? Por lo tanto, no hay que dejarse pues, manipular, no entrar en discusiones, mantener la calma, no levantar el tono de voz, tratar de hablar de manera calmada, no demasiado cerca y nunca reteniendo o agarrando, ¿no? Si no subes el tono de voz, ¿no? Como profesor, como padre también, se va a fomentar que el niño y niña no lo hagan. Entonces, cuando veamos que se quiere dar este autocontrol de adulto, se puede hacer eso, ¿no? No alterarse. Cuando se presenta lo de responder a las conductas agresivas, ¿no? Cuando ocurra o se desencadene una conducta agresiva, hay que responder, pero no reaccionar de forma desproporcionada, ¿no? Es bueno aislarlo, pero no, bueno, aislarlo para que no tenga público, como se podría decir, ¿no? Cuando se haya calmado ya el niño, hablar con él manteniendo contacto visual, evitar entrar en su juego o en argumentaciones, ¿no? Eso es como un consejo como para los profesores, padres, ¿no? Y para los que son psicólogos educativos, pues ayudar a fomentar en los niños un autocontrol, un manejo de sus emociones, como ya hemos visto en las sesiones pasadas. En la siguiente, puedes reducir las conductas disruptivas verbalizando expectativas positivas. Bueno, marca lo que se espera de del niño o de la niña. Eso ayuda mucho, ¿no? Lo que se espera de ellos. Usa además también el refuerzo positivo, ¿no? Cuando haya hecho algo que se espera, pues por ahí darle palabras de halago, premiarlo con algo, ¿verdad? O darle algún permiso o no sé, ponerle una estrellita. Entonces, así se puede también reducir las conductas negativas. Muy bien, vamos a ver un video aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ah, el link. Ay, ¿cuál era ese link? Ya lo perdí. A ver, voy a buscarlo. Creo que era este de aquí. A ver, les voy a pasar ese último. Este. Ya. Le hice una consulta. Sí. Disculpe, gracias. Miss, en cuanto a las conductas disruptivas, ¿cómo es que como docentes, cuando ya es muy repetitiva esa conducta,
¿Qué es lo que aconsejaría usted que se deba hacer? Ok, Luli Jiménez, muchas gracias por hacer tu pregunta. Muy importante. Si se presenta seguidamente pues las conductas disruptivas, si tenemos, como se diría, ¿no?, a ese niño que no está obedeciendo, que está presentando características pues que está afectando en la relación con sus otros compañeros, lo primero es llevarlo con el psicólogo educativo del centro. Si es que no existiera como profesor, como profesora, tener una conversación también con el padre para ver qué está sucediendo en casa. A veces también lo que un niño expresa en el salón de clases es una forma de desfogue también de lo que está pasando en su hogar, ¿verdad? Quizás en su hogar no puede expresarse, está sucediendo cosas, va ahí al salón de clases y lo realiza. O también es por imitación, está viendo estas conductas en alguien más, o no solo en su casa, sino en los videojuegos o en las redes sociales, ¿no? Entonces es muy importante tener esta conversación con los padres. Si es que no existiera, pues, un psicólogo educativo, que también, de hecho, sí va a ser la conversación con los padres. Bueno, como profesor también se puede citar, ¿verdad? Se puede citar a los padres para llevar a cabo esta pequeña entrevista, esa conversación que va a ayudar mucho para ver qué está sucediendo. Igual con el niño, también se podría tener una conversación, buscar un espacio adecuado y preguntarle, ¿no? Preguntarle qué es lo que está sucediendo, por qué reacciona así, qué es lo que piensa para reaccionar así, qué pensamientos tiene antes de hacer tal conducta. Muy bien. Tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. He visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay 2 inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas 2 inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia
tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave, porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto, según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente, de acuerdo al test de cociente intelectual, pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron, y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Muy bien. ¿Qué tal ese video? Bueno, así es entonces como podemos hilar, ¿no?, todos los temas que hemos estado viendo, y el aprendizaje, cómo uno aprende, las inteligencias, como vemos, todos son diversos, todos son distintos. Dentro del aula vamos a encontrar bastantes niños, niñas que aprenden distinto, que son buenos en algún área, en otra no, que son buenos como les mencioné, ¿no? No solo premiar a los estudiantes que son buenos en matemática y cada fin de mes aplaudirlo, ¿no? Sino los que son buenos en deporte también, los que son buenos compañeros también, felicitarlos por eso, los que tienen, los que son solidarios, los que tienen buen humor, ¿no? Todas esas características tienen que ser válidas dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, el proceso educativo que el niño experimenta es uno de los factores externos, ¿no?, internalizados por este. Sí, pues influye en el desarrollo de la autoestima, claramente que va a influir, y cómo se siente también en relación de su desempeño escolar, ¿no? Es por eso que va a cobrar una relevancia en el proceso educativo, ¿no? Y es por eso que aquí el rol de los docentes, los profesores, es muy importante, también como el del psicólogo educativo, ¿no? Porque también sucede que hay estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, ¿no? Incluso entre el 5 y el 15% de los niños y adolescentes presentan trastornos del aprendizaje, ¿no? Es decir, existen dificultades en la lectoescritura, ¿no? Algunas está la dislexia, la dislalia, la discalculia, ¿no? Presentan estos problemas al escribir, a leer, a realizar cálculos matemáticos, ¿no? Encontramos pues que las dificultades de aprendizaje y problemas académicos tienen un impacto negativo también en la autoestima de los estudiantes, ¿no? Porque en muchas ocasiones los niños con este tipo de dificultades pueden sentirse presionados para obtener pues un rendimiento igual a sus compañeros, ¿no? Aspecto pues que es sumamente difícil para ellos, o tienen que esforzarse el triple o 4 veces más, ¿no? Entonces ahí es donde entra el juego
el papel fundamental de los profesores, del psicólogo educativo, de los padres también, evitando que esto suceda y que se afecte, ¿no? Su autoestima, ¿no? Y bueno, y contribuyendo también a un buen proceso educativo de los alumnos, ¿no? Entonces, muchos niños crecen también con la idea inculcada de que no tienen talento para estudiar, que es tarea de los padres y maestros, ¿no? Enseñando pues a reflexionar sobre sus potencialidades a fin de que interioricen, que ellos sí pueden, ¿no? También por ahí he escuchado en una oportunidad que un niño no comprendía las matemáticas, sí, me parece que las matemáticas. Y la profesora simplemente, todas las clases que daba de matemáticas, le daba una hoja para que pinte, ¿no? Y se olvidaba de él, ¿no? Era como que, ya tú no sabes, toma, no sé, haz lo que quieras, haz un rayón o pinta, ¿no? Y eso tampoco es, pues, ¿no? Porque es cierto, el niño puede que tenga problemas en desarrollar las matemáticas, pero hay que incentivarlo, hay que ayudarlos a que logren, ¿no? Y no hacerlos sentir menos, ni ridículos, ni tampoco que al no saber una materia es malo en todo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a compartir a ver, no sé si tengamos tiempo. ¿O tienen alguna duda por ahí, alguna consulta? Si no, también. A ver si existe alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les ha parecido todo? ¿Han entendido? ¿Van a aplicarlo? ¿No lo van a aplicar? Sí, ha estado muy bonito el video, muy bien explicado, ¿no? Sobre la inteligencia interpersonal, ¿no? Y bueno, Miss, también nos sirve para ponerlo en nuestra vida diaria, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener conocimientos cuando no lo vamos a poner en práctica, ¿no? Claro, exactamente. Ustedes también como profesionales, futuros profesionales que van a estar interactuando con niños, también hay que empezar por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, de nada sirve decirle pues a un niño, ya tienes que mejorar tu autoestima, quererte más, tener mayor motivación cuando uno está desmotivado, uno no se quiere, ¿no? Entonces hay que empezar siempre por uno mismo para poder ayudar al otro, ¿no? En general. Entonces me da mucha alegría que puedan pues Ser llevarse estos empáticos también, Miss, conocimientos. ponernos en el lugar de la persona, ¿no? Empáticos. Sí, la empatía nos va a ayudar mucho a abrir nuestra vista a la diversidad, a entender que cada niño, en sí cada persona es distinto, cada uno aprende diferente y tienen mil cosas atrás, ¿no? No todos tienen, pues, digamos, la misma familia, la misma economía, no todos han aprendido de igual forma, no todos han visto lo mismo. Entonces, entender esto, llenarse pues de empatía, de ponerse en el zapato del otro. Es complicado, pero tienen que ir practicándolo poco a poco, ¿no? Como se diría, en un momento en el que tengamos que ponernos en el lugar del otro, desprendernos un poco de nuestros prejuicios, de las ideas que tenemos, o este hecho que siempre a veces nos nace a querer responder, ¿no? Cuando alguien nos cuenta algo, ya estamos ahí por responder, por decir algo, o por dar nuestra precisión, o decir, sí, a mí también, ¿no? Sino darle el tiempo a que el niño, el adolescente, la persona en general que nos quiera expresar algo, pues brindarle su espacio y nosotros desprendernos un poco de estos juicios, de lo que queremos expresar de nosotros, de nuestra experiencia, ¿no? Sino dejarle que nos cuente su experiencia de saber cómo es que se siente estar en tus zapatos. Muy bien, bueno, igual de todos modos le voy a mandar el enlace para que puedan tenerlo. Es un videíto más que, bueno, que dura un poquito, me hubiera gustado ponerlas, pero ahí ya se los estoy enviando. Ha sido un gusto poder compartir estas sesiones con ustedes. Igual agradecerles que se hayan conectado un domingo, que estén presentes, que se lleven todo este conocimiento y de hecho que puedan aplicar en su vida diaria ustedes mismos y también que lo puedan aplicar con sus estudiantes, con sus pacientes en general. Muy bien, espero que les haya ayudado
muchísimo y bueno, igual ahí ya tienen, no sé si tengan contacto, bueno, ya tienen mi nombre, cualquier cosa. Estoy aquí igual para apoyarlos, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, estaré para apoyarlos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Maestra, Gracias a ustedes. maestra, Gracias una a todos. consulta. Eh, ¿Va a haber algún curso complementario que usted esté enseñando aparte? Ojalá se dé la oportunidad de que exista un curso complementario, como que le gustaría, un curso más específico, quizás problemas de aprendizaje. Sí, claro, por ejemplo, Parece eso que sí, también he visto. profesora. Problemas de aprendizaje por ahí, ¿sí? Sí, profesora. Sí, me parece que sí, para que ahondar mucho nosotros docentes en lo que es los problemas de aprendizaje, los TDAH, cómo de repente en aula nos pone la directora 2 problemas con TDAH, 2 con déficit de atención, saberlo reconocer inmediatamente, ¿no? Para darle una posterior evaluación, ¿no? Ese Claro, curso debería de haber, ¿no? sí, a ver, lo voy a proponer, o esperemos que sí se dé. Muchísimas gracias por la explicación, profesora, y a la brevedad posible que yo tenga para Sí, lo Miguel, del gracias. certificado. No se Está muy preocupe. bonito las clases Gracias. sobre la inteligencia emocional también. Aprender a dominar nuestros impulsos, automotivarnos, ¿no? Perseverar. Claro, exactamente. Controlar también las Emociones, ¿no? emociones es muy importante. Muchas gracias, igual muchas gracias por sus comentarios, se los estoy leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una feliz noche, un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Hasta